Continuamos con la sesión de ponencias del bloque 13, eje 6. Se trata sobre identidad, cultura y democracia. La ponencia que vamos a ver a continuación se titula Gestión Cultural y Participación Ciudadana. Proyecto Centro Cívico-Cultural Plaza del Agua de Gestión Pública Municipal, a cargo de Mabel Seca, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Gestión Cultural y Participación Ciudadana. Proyecto Centro Cívico Cultural Plaza del Agua de la ciudad de Mar del Plata. La Plaza del Agua, como espacio público integrado a la ciudad, se encuentra en un espacio neurálgico, turístico y cultural de nuestra ciudad, que es la calle Güemes, lugar donde confluyen múltiples actividades artísticas y culturales. Por un lado tenemos el espacio en sí, que sería la plaza, y además el edificio que inicialmente fue un obrador de obras sanitarias, sociedad de Estado, que brindaba el servicio de aguas en la ciudad de Mar del Plata. Ese fue su origen. A finales de la década del 90, el mismo edificio comenzó a tener otros usos precisamente porque Obras Sanitarias, quien era el titular del espacio, mudó sus oficinas a unas nuevas instalaciones. A partir de ahí, este espacio se fue construyendo como una plaza, en un lugar donde no existían espacios verdes, en una de las zonas más concurridas en la ciudad en los últimos 20 años, que es la calle, el Centro Comercial de Güemes. La gestión del mismo se encuentra a cargo del municipio. En el año 2018, un grupo empresario, que es WOM Entertainment Company, perteneciente a Espacio Clarín, hace una propuesta de puesta en valor y refuncionalización de la Plaza del Agua, la cual presentó en el Honorable Consejo Deliberante bajo la forma de iniciativa privada. Este trabajo que voy a presentar explica las acciones y mecanismos de participación ciudadana que se llevaron a cabo por una parte de la sociedad para garantizar la gestión del patrimonio cultural a manos del Estado municipal. Las primeras acciones que pudimos desarrollar yo las dividí en 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con estas acciones de conservación inicial del espacio. Cuando estuvo por aprobarse este proyecto, que fue en el año 2019, hicimos una convocatoria para presentarnos en el Honorable Consejo Deliberante. El día que se iba a aprobar el proyecto era la última sesión del gobierno del doctor Carlos Arroyo. Ante la presentación de un grupo bastante importante de actores locales y artistas y miembros de la cultura en general, se pudo detener la aprobación de ese proyecto. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa, que corresponde a la segunda parte de esta primera etapa de desarrollo, tuvo que ver con la presentación de una nota en donde un grupo de organizaciones de la sociedad civil nos presentábamos solicitando que la gestión del espacio patrimonial y de la plaza continuara en manos del municipio. Esto fue en el mes de febrero del año 2020, días antes de que empezara el ASPA. Después de esto, bueno, tuvimos una etapa donde prácticamente no hubo muchas actividades, que fueron los 3 primeros meses de cuarentena de la pandemia, y empezamos nuevamente a tener actividades, porque pensamos que deberíamos darle continuidad a este proyecto sabiendo que íbamos a tener nuevamente una presentación por parte del privado. Entonces, parte de nuestra propuesta fue armar grupos de trabajo. Participamos en diferentes etapas de gestión y concientización, armamos grupos de WhatsApp, presentaciones en distintos medios, en redes, invitando a las personas a participar para la concreción de un nuevo proyecto que permitiera garantizar la gestión pública municipal del espacio y que no hubiese necesidad de apelar al formato de asociación pública-privada para la gestión del mismo. Estas propuestas participativas duraron alrededor de 3 o 4 meses, en donde conformábamos grupos de trabajo. Entonces teníamos grupos de comunicación, grupos de gestión, grupos de convocatorias, diferentes tipos de acciones, en donde los vecinos y las vecinas se fueron sumando
y debatíamos qué era lo que queríamos de ese lugar, ¿no? Cuál era la visión a largo plazo de ese espacio público con el cual convivían, ¿no? Porque no debíamos olvidar que era la plaza de un barrio en donde vivían personas todo el año, y no solamente era un espacio para realizar grandes actividades artísticas traídas fundamentalmente desde Capital Federal, en lo cual nosotros íbamos a perder total control sobre las actividades que se podían hacer. Entonces, luego de esta segunda etapa, empezamos con una tercera etapa de proyecto que tenía que ver con formulación, presentación y seguimiento. La formulación del proyecto fue el resultado de un gran consenso, de muchas voces, de muchas horas de discusión, de participación en más de 25 ONG que participaban en forma permanente, en más de 4.000 vecinos y vecinas que a través de su apoyo con firmas y encuentros nos fueron acompañando, en lo que se terminó llamando Proyecto Centro Cívico y Cultural Plaza del Agua. También conseguíamos el respaldo de algunos exfuncionarios, 9 exsecretarios de Cultura, algunos ediles que no se encontraban en función, y todo esto fue presentado en el mes de noviembre del año 2020. Las etapas de seguimiento tuvieron que ver con la solicitud de la Banca 25, que es un espacio de participación que existe en el Honorable Consejo Deliberante, donde los ciudadanos tienen 7 minutos para exponer ante los ediles sus propuestas o pedir la reconsideración o explicar por qué necesita determinado proyecto ser aprobado. Esa etapa nunca pudimos avanzar, nunca nos dieron la Banca 25, tuvimos muchas reuniones con diferentes concejales, los cuales siempre consideraban que todas las etapas eran inoportunas porque siempre había algún tema más urgente y por qué había que aprobar esto si todavía no había sido aprobado ningún otro proyecto. Nuestra búsqueda siempre fue garantizar que el espacio cultural y el edificio quedaran bajo la gestión pública municipal, principal actor garante de la articulación y la participación tanto del sector público, privado, como la sociedad civil. Dentro de las acciones que realizamos, nosotros creamos una estrategia de comunicación que incluyó flyers, una página web que todavía se encuentra en línea, en donde podíamos juntar firmas y contábamos las diferentes etapas de nuestro proyecto. Otra de las formas de acompañar el proyecto fue esta estrategia de redes, que yo lo muestro como un mosaico. Para cerrar rápidamente esta presentación, las conclusiones es que para todo este tipo de gestión que se intervenga el espacio público, se debe trabajar con la participación ciudadana y fundamentalmente con el consenso. Nosotros pudimos observar que este tipo de privatizaciones que nosotros vivimos en otros espacios de la ciudad generalmente producen un gran cambio de vida en los ciudadanos, generan muchas tensiones socioculturales, afecta la diversidad de actividades que allí se desarrollan, pero fundamentalmente se pierde el sentido de identidad que se tiene con el lugar. Generalmente estos espacios se les reidentifican con un nombre comercial y se dan por gestiones de muchos años, tal vez 15, 30 años, y entonces se termina homogeneizando los gustos y las preferencias del público, y esto realmente es producto de estas agendas manejadas por el sector privado. Durante este proceso nosotros pudimos advertir que no existían estudios que respaldaran y justificaran una privatización de este estilo, porque es un espacio de pequeña escala. Consideramos que no era necesario que la gestión quedara en manos de un privado, y sí con el Estado articulando y cediendo el espacio de manera equitativa y garantizando la diversidad de actores en la participación del mismo. Por eso este proyecto se generó en base al consenso y al modelo de apropiación deseado que los vecinos tienen del espacio, con el fin de garantizar precisamente la diversidad y la construcción. Por eso es importante que el sector político escuche las voces de los ciudadanos y no se ampare solamente con resoluciones inmediatas por una emergencia económica. Siempre el proyecto incluía también la resolución económica para garantizar el sostenimiento del mismo a largo plazo. Y es fundamental, antes de tomar decisiones, que se sostengan con estudios realizados por organismos oficiales,
por la universidad. Mar del Plata cuenta con 5 universidades que podrían haber respaldado cualquier tipo de presentación, cuerpos profesionales, y fundamentalmente con el consenso y la participación ciudadana opinando sobre estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel Seca. A continuación veremos la ponencia Memorias de Villa General Belgrano. Disputas en torno a la creación y comercialización con fines turísticos de una identidad nacional, a cargo de María Laura Giorgiotti, de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. Bueno, esta ponencia es parte de la investigación de mi tesis de maestría en antropología, donde abordo la conformación y la comercialización de la identidad nacional alemana como diferencial de venta turístico en la localidad de Villa General Belgrano, en la provincia de Córdoba. La localidad de Villa General Belgrano es una de las localidades con más importancia a nivel turístico dentro de esta provincia, y se diferencia del resto por tener justamente una identidad alemana o centroeuropea que la diferencia de las otras. Por lo tanto, el producto gastronómico, arquitectónico y las fiestas que se ofrecen al turista, a partir de esta identidad, en principio serían diferentes a las de otras localidades. En gran parte, la creación de esta identidad y el sostener a lo largo de la historia esta identidad tiene que ver con un Estado municipal que sostiene una historia oficial que surge a partir del relato de la llegada de una serie de inmigrantes alemanes a la zona en la década del 30 del siglo pasado. Esta ponencia tiene dos ejes. Por un lado, el intento de rescate de la historia y de las memorias de la localidad, impulsada por una serie de vecinos locales desde un grupo de Facebook que se llama Nostalgia de Villa General Belgrano, y el segundo eje, el inicio de un proceso de rescate de la historia y el patrimonio escrito y construido de la localidad por parte del Estado municipal. Para mi tesis de maestría utilizo una periodización que tiene que ver con 3 momentos claves asociados a la llegada de inmigrantes, y para esta ponencia voy a utilizar solamente el tercero, que comienza en el 2001 y se sostiene hasta el día de hoy, y tiene que ver con una serie de migrantes de origen nacional, no europeo como los otros dos, y son migrantes de amenidad, es decir, personas que provienen de ciudades grandes, para el caso particular de esta localidad, Rosario y Buenos Aires, y que se mudan en busca de mejoras en las condiciones de vida, particularmente o principalmente cuestiones ambientales. Por eso la elección de destinos, según los autores citados, de destinos de montaña principalmente. Entonces, la llegada de estos migrantes del 2001 va a generar, en términos de Norbert Elias, una serie de disputas que se pueden leer en claves de establecidos y forasteros. Entonces, las disputas identitarias originales, o las tensiones identitarias originales que tenían que ver o tenían como protagonistas una serie de habitantes criollos, es decir, quienes poseían la tierra antes de la llegada de los inmigrantes europeos y sus descendientes, ¿no? La disputa se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, criollos disputando o en tensión con inmigrantes europeos. Y después tenemos un segundo grupo en disputa que tiene que ver con inmigrantes europeos con inmigrantes europeos, es decir, alemanes con inmigrantes, por ejemplo, españoles o inmigrantes italianos. Lo que va a suceder a partir del 2001 es la conformación de un solo frente común, que para el caso de mi tesis es la categoría de nacidos y criados. Van a conformar entonces un frente común que va a intentar sostener o defender las fronteras de esta identidad, marcando la alteridad con respecto al grupo de migrantes de amenidad. En este contexto se crea el grupo de Facebook Nostalgias de Villa General Belgrano, con el objetivo de mostrar o de traer al presente la historia de la localidad a partir de fotos de archivos familiares
que son escaneadas o fotografiadas con el fin de poder ser subidas a la red, y tiene como participantes principalmente usuarios pertenecientes o que pueden ser catalogados dentro de este grupo de nacidos y criados. Y en menor medida participan el grupo de migrantes de amenidad. Entonces, la mayoría de las publicaciones que aparecen en el grupo de Facebook están relacionadas a documentos que pertenecen a familias descendientes de inmigrantes alemanes. Exceptuando algunos casos, como el de la familia, por ejemplo, Burguini Graneros, que según algunos entrevistados, eran una de las pocas familias no alemanas que poseían cámaras fotográficas. Tengamos en cuenta que al trabajar con este tipo de documentos, sobre todo antes del 2000, requería, por un lado, el capital económico para poder imprimir las fotos, digamos, y conservarlas, pero sobre todo dependía del poder adquisitivo para poder tener efectivamente la cámara de fotos. Según muchos entrevistados, esta cantidad o esta preponderancia de pertenencia de documentos de descendientes de alemanes tiene que ver con el traer la cámara de fotos desde Europa a la Argentina. Entonces, a partir de los integrantes del grupo de Facebook, fui entrevistando a algunos de ellos y los fui separando en tres grupos. Entrevistados que son nacidos y criados descendientes de familias no alemanas, entrevistados que son nacidos y criados descendientes de familias alemanas, y un tercer grupo que tiene que ver con entrevistados migrantes de amenidad. Entonces, para el caso de descendientes de familias alemanas y no alemanas, como cuestiones muy representativas, tiene que ver con la lectura del contenido de la página a partir justamente de la nostalgia, ¿no? Y por ejemplo, el caso de la primera entrevista de embroncarse, por ejemplo, con los comentarios que lee de migrantes de amenidad. Para el caso del tercer entrevistado, tiene que ver con una cuestión de nostalgia, de tristeza, en relación a la pérdida de la esencia de esta alemanidad, si se quiere, en relación a la comercialización de la misma. Y es interesante este comentario de Eno, donde aclara que los trajes que ellos usan no son un disfraz, en relación a su interpretación de que lo que queda de la identidad alemana es un cartón pintado que se vende a los turistas. En el caso de los migrantes de amenidad, hay una serie de participantes que llegaron a la localidad antes del 2001, y que el hecho de conocer determinados personajes o determinados edificios publicados en las fotografías, porque se mudaron antes del 2001, tiene que ver con una intención de generar o validar o legitimar cierto capital de autoctonía y separarse de los migrantes post-2001. Estas mismas fotografías en muchos casos fueron utilizadas por el Estado municipal dentro del programa de recuperación de espacios culturales que comenzó en el 2020. El programa se basa básicamente en la instalación de una serie de tótems, que son dispositivos urbanos que fueron instalados en frente a determinados edificios que el Estado municipal consideró como relevantes dentro de la historia de la localidad. Entonces el tótem lo que hace es señalar la ubicación del edificio y parte de su historia. El recorrido, los tótems están ubicados principalmente sobre la avenida principal de la localidad, Avenida San Martín y la Avenida Julia Roca, y destaca en su gran mayoría edificios de origen alemán o que fueron construidos por alemanes. En relación a esto, acá es donde empiezan a aparecer fisuras dentro de esta conformación de un frente común. Entonces aparecen, por ejemplo, descendientes de familias no alemanas que se sienten molestos porque faltan edificios, porque falta parte de la historia y porque faltan parte de las familias que conformaron la historia del pueblo. Entonces, por ejemplo, para la primera entrevistada, faltan elementos o edificios importantes, como por ejemplo el teléfono de Burguini, que fue el primer teléfono público de la localidad, el cine, donde se hacían las fiestas de fin de año de las escuelas públicas de la localidad,
o para el caso de la segunda entrevistada, digamos, una situación de disconformidad con respecto al programa impulsado por la municipalidad, que tiene que ver con la no consulta a los vecinos, es decir, determinar qué edificios sí y qué edificios no, y dónde ubicar este recorrido, de una forma unilateral, digamos, sin la consulta de los vecinos. Me parece como conclusión, o sea, como una de las cosas más relevantes, esta cuestión justamente de la participación, ¿no? Del el rechazo, es decir, ¿qué pasa con estas fotografías cuando son utilizadas en diferentes contextos? Y no solamente en diferentes contextos, sino diferente emprendedor de memoria, en palabras de Schelling. ¿Qué pasa cuando se comparte entre vecinos dentro de la misma comunidad? ¿Y qué pasa cuando el Estado municipal, que es el impulsor o quien sostiene esta historia oficial a partir de la migración alemana, genera este tipo de políticas públicas, digamos, dejando por fuera la opinión de los vecinos? Entonces, la revisión de este grupo de Facebook, para el caso de mi tesis de maestría, me permite rever cuestiones relacionadas a los espacios y los momentos donde las narrativas oficiales dejan afuera relatos que son censurados, pero que sin embargo siguen coexistiendo dentro de la localidad, y son memorias que siguen estando vivas dentro de la historia del pueblo. Muchas gracias, María Laura Giorgiotti. A continuación, veremos la ponencia Participación Comunitaria para la Valorización del Patrimonio Local, el caso del Centro Distrital de Chacras de Coria, a cargo de María Paula Martedí, Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales y Centro Científico Tecnológico Mendoza, CONICET, de Mendoza, Argentina. Buenos días, mi nombre es Paula Martedí, soy arquitecta, becaria del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales de CONICET Mendoza, en Argentina. El título de la ponencia es Participación Comunitaria para la Valorización del Patrimonio Local, el caso del Centro Distrital de Chacras de Coria en Juan de Puyo, Mendoza, Argentina. Bueno, políticamente la provincia de Mendoza, al centro-oeste de la República Argentina, se divide en 18 departamentos, cada uno de los cuales se subdivide en distritos. Ubicada en el oasis norte de la provincia de Mendoza, el área metropolitana de Mendoza, conocida también como Gran Mendoza, se compone de 6 departamentos. Y es en estas zonas donde se concentra la mayor parte de la población, de los equipamientos, las infraestructuras y los servicios de la provincia. En los últimos años asiente un crecimiento acelerado y difuso de este área metropolitana de Mendoza, que genera territorios de conformación urbano-rural, donde las históricas actividades agrícolas se van intercalando con nuevos proyectos residenciales y comerciales que no dialogan con la ciudad tradicional, lo que genera procesos de segregación social, planificación desordenada del territorio, reducción de espacios verdes y sobre todo la pérdida exponencial de los bienes de valor patrimonial por falta de su reconocimiento y protección. Al interior de estos territorios de conformación urbano-rural nos encontramos con los centros distritales, que son los núcleos de distritos departamentales que presentan elementos arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos de valor patrimonial que los identifican y destacan. Considerando entonces que los centros de distritos departamentales representan una parte importante de la memoria de las comunidades y dan cuenta de este crecimiento urbano acelerado, se presenta la experiencia del proceso de participación social que se llevó a cabo en el año 2021 en el Centro Distrital de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, Mendoza, para el reconocimiento y valorización del patrimonio local. Para llevar a cabo este trabajo, en una primera instancia se recurren al análisis de fuentes escritas como leyes y ordenanzas municipales y provinciales vinculadas al patrimonio para indagar cómo consideran los organismos oficiales el uso y la aplicación de la participación comunitaria. Por otro lado, se presenta esta experiencia participativa que se llevó a cabo en Chacras de Coria, junto a vecinos y vecinas y profesionales del sector académico y científico. En esta experiencia se hizo uso en mayor medida de entrevistas semiestructuradas y observación directa, y luego se analizan las repercusiones de este proceso participativo
que ha tenido en la prensa provincial y local, y las respuestas oficiales al respecto. Bueno, en cuanto a los mecanismos de gestión participativa y las reglamentaciones vigentes, seguimos a Paño Yáñez, quien define los mecanismos de participación como la apertura de espacios ciudadanos para la decisión en el ámbito público y orientados a que avancen hacia la corresponsabilidad entre políticos, técnicos y ciudadanos a la hora de gestionar ámbitos colectivos. Así, Guardamaña, Reyes y Vogel evalúan los mecanismos de participación ciudadana dentro de las políticas de desarrollo territorial en la provincia de Mendoza y explican que para lograr que los procesos participativos sean efectivos en el marco de estas políticas, es necesario, primero, realizar dichos procesos de forma sistemática para garantizar un involucramiento real y sistemático de la ciudadanía, y por otro lado, fortalecer el diseño e implementación de las políticas participativas desde la gestión gubernamental. En este sentido, se analizan las reglamentaciones oficiales de la provincia de Mendoza, asociadas a la gestión del territorio y su patrimonio para examinar si estos mecanismos de participación son efectivamente tenidos en cuenta. Bueno, por un lado, analizamos la Ley de Patrimonio de la provincia de Mendoza, Ley 6034 del año 1993 y sus modificaciones, la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo, Ley 8051 del año 2009, y mediante esta ley se promulga el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial, que adquiere carácter legislativo en el año 2017, ley número 8999, y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial para el departamento de Luján de Cuyo, que es donde se encuentra el distrito de Chacras de Coria, que es con el que vamos a trabajar. Bueno, Chacras de Coria se encuentra en el oasis norte del área metropolitana de Mendoza, dentro de este departamento de Luján de Cuyo, en uno de los mejores sitios para el desarrollo agrícola por la presencia de agua superficial y los suelos fértiles. El manejo y la gestión de los recursos hídricos son el eje principal en la construcción de su paisaje. Desde 1990 el distrito experimenta un crecimiento demográfico importantísimo. En los inicios del siglo XXI hubo una rápida cesión de suelo agrícola por el avance de las urbanizaciones vinculadas sobre todo a lo residencial permanente. Chacras de Coria se convirtió en una opción muy atractiva para familias que migraban desde la ciudad en busca de un territorio mucho más tranquilo y menos contaminado. Este avance urbano afectó de manera significativa el casco histórico y la calidad de vida de la población. El paisaje agrario que caracterizaba al distrito por centurias mutó poco a poco a paisaje urbano, lo que produjo un fuerte proceso de degradación de las características rurales históricas del paisaje chacrense. Pero a pesar del crecimiento urbano acelerado de las últimas décadas, el centro distrital de Chacras de Coria aún conserva su morfología de tipo irregular, que es el resultado de la construcción histórica asociada a sus inicios de uso agrícola. Estos cambios, de hecho, se ven reflejados en el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Luján de Cuyo, donde se explica que Chacras de Coria presenta serios problemas de organización territorial, como presiones en el mercado de tierras urbanas y déficit en infraestructura y servicios, deterioro de las relaciones sociales, pérdidas ambientales, el avance indiscriminado de inversiones inmobiliarias, que anuncian el desarrollo de una ciudad no sostenible en el corto plazo. El descontento frente a estas transformaciones conllevó a una movilización vecinal. En este sentido se organizaron diversas marchas con el corte de calles y rutas, se realizaron reclamos, reuniones vecinales e incluso notas a distintos organismos gubernamentales, provinciales e internacionales. En cuanto a la experiencia participativa propiamente dicha, a raíz del avance de estas transformaciones territoriales surgió la idea desde la comunidad y desde especialistas y profesionales vinculados a lo patrimonial, de presentar a la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos de Mendoza un petitorio para la declaratoria del Centro Distrital de Chacras de Coria como paisaje cultural de la provincia. El objetivo de este petitorio fue explicar la importancia de preservar el paisaje cultural de Chacras de Coria a partir del reconocimiento y la puesta en valor de su patrimonio.
Una vez realizado el petitorio y entregado a las autoridades, se pensó que era necesario generar acciones de concientización y difusión del patrimonio local. Y es por esto que algunos integrantes de este grupo inicial, compuesto por vecinos y especialistas, profundizaron en los datos presentados en el petitorio con la intención de realizar una publicación de alcance masivo que sirviera de soporte en la tarea de los procesos de patrimonialización. Así fue como es que surgió la Guía de Bienes Patrimoniales de Chacras de Coria, un paisaje con identidad. La tecnología como WhatsApp permitió la comunicación y el intercambio de ideas permanente, así como también una plataforma en Google Drive con todos los participantes del trabajo para poder compartir los avances de este proceso. El documento presenta dos escalas de abordaje, una territorial a nivel de paisaje cultural, tomando como ejes estructurantes del análisis a las calles del centro distrital, y por otro lado, una segunda escala que toma como referencia el patrimonio arquitectónico e intangible. Ambas escalas se retroalimentan en todo el trabajo. En cuanto al estado actual de los documentos y las repercusiones en la prensa, el documento elevado por los vecinos solicitando la declaración de una porción de Chacras de Coria como paisaje cultural se encuentra aún en trámite, mientras que la guía de bienes patrimoniales se encuentra buscando financiamiento para ser editada en formato papel y así poder llegar a distintas escuelas departamentales y bibliotecas populares. A raíz de estas movilizaciones vecinales y la elaboración de estos documentos, tanto la prensa provincial como local ha dado cuenta del esfuerzo realizado comunitariamente para dar valor y reconocimiento a los bienes que componen el paisaje cultural chacrense. Bueno, ¿a qué conclusiones llegamos? Este trabajo realizado en Chacras de Coria demuestra cómo la acción comunitaria es un factor fundamental para el reconocimiento y la salvaguarda del patrimonio cultural. Entendemos que la inclusión de la ciudadanía en estos procesos, además de retroalimentar la propia identidad, incide sobre la toma de decisiones políticas sobre el territorio y su patrimonio vinculado. No obstante, es importante remarcar que casi un año después de presentar la guía y casi 18 meses de presentado el petitorio, aún no hay respuestas oficiales sobre la declaratoria de Chacras como paisaje cultural protegido de la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula Martelly. A continuación, la cuarta y última ponencia de este bloque 13, eje 6, sobre la participación de la Asociación Aimé Bonpland de París en el cuidado del patrimonio sostenible. Cédric Cerruti, Patricia Mariño, Herma del Puerto, a partir de la Asociación Aimé Bonpland de París, el Centre de Recherche en Histoire Internationale et Atlantique de La Rochelle Université, Fundación Azara Buenos Aires y Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Noreste Argentina. Buenos días desde Francia, Argentina y Paraguay, donde vamos a presentar una comunicación sobre la participación de la Asociación Aimé Bonpland París en el cuidado del patrimonio sostenible. Presentamos en nombre de la asociación los objetivos que defiende en relación con el cuidado del patrimonio sostenible, gracias a la acción de actores locales y globales. Estos objetivos están vinculados con la preservación y la valoración de espacios culturales, materiales e inmateriales. En primer lugar, vamos a presentar la asociación y el científico que le dio nombre, el accionar transatlántico de la Asociación a Favor del Bien Común, y luego presentaremos la Casa Museo Aimé Bonpland, objeto de múltiples gestiones que involucran una mirada de patrimonio sostenible vinculadas con los ODS 2030. La Asociación Aimé Bonpland fue fundada en París en el año 2020 gracias a la voluntad de Denis Venn, ex embajador de Francia en Paraguay. Sus objetivos se refieren a los trabajos efectuados por el naturalista, médico y agrónomo francés Aimé Bonpland hace 2 siglos. Aimé Bonpland se formó durante la Revolución Francesa como médico naturalista
y botánico en el Museo Nacional de Historia Natural de París. Exploró con Alexander von Humboldt parte de América Latina, herborizando durante 5 años. De regreso a Francia, se consagró a la experimentación botánica al servicio de la emperatriz Josefina, pues volvió a América del Sur, donde durante 40 años se consagró a la medicina, la agronomía y la botánica, en la zona de las misiones guaraníes entre Brasil, Paraguay y Argentina, siempre trabajando por el interés general. Entonces, la asociación tiene por objeto valorizar el patrimonio legado por Aimé Bonpland, que a su vez contiene parte del patrimonio legado por los jesuitas y por los guaraníes. En ese sentido, la asociación tiene como objetivos el desarrollo de acciones para la promoción y conservación del patrimonio cultural y natural en relación en los campos de la agronomía, de la etnobotánica y de la farmacobotánica, a fin de conjugar la protección del patrimonio y su acceso a las generaciones de hoy y mañana. En Paraguay, la Casa Museo Aimé Bonpland, situada en la antigua misión jesuítica de Santa María de Fe, constituye una base para desarrollar los esfuerzos para el cuidado del patrimonio sostenible. La localidad está situada en la ruta cultural turística jesuítica guaraní, zona muy atractiva por la diversidad profusión de objetos patrimoniales y por su patrimonio natural, constituyendo un paisaje cultural reconocido como patrimonio regional. Acá, Aimé Bonpland vivió de manera forzada durante 9 años, pero desarrolló una actividad inmensa como agrónomo y médico dentro de la comunidad guaraní, basándose en el policultivo y haciendo uso de los recursos naturales locales. La Casa Aimé Bonpland se sitúa en el centro histórico de Santa María de Fe, que antiguamente cumplía la función de escuela de los padres jesuitas. Esta antigua construcción jesuítica fue comprada en el año 2008 por el ex embajador de Francia y actual presidente de la Asociación Aimé Bonpland, el señor Denis Venn, para el uso de la comunidad de Santa María de Fe. Según la recomendación de la UNESCO concerniente al paisaje urbano histórico, se requiere integrar la conservación y la gestión del patrimonio cultural a las políticas y prácticas de desarrollo urbano, teniendo en cuenta interrelaciones entre las formas físicas, las características naturales y los valores sociales y culturales. Es así que, siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, la restauración bajo la supervisión del destacado artista Coqui Ruiz permitió la inauguración de la Casa Museo Bonpland en el año 2015. Desde entonces está a cargo de la profesora Erma del Puerto, quien articula acciones con el Instituto Técnico Superior en Tecnología de Alimentos de Santa María de Fe, del que es directora. A la valorización inicial se sumó la declaración de bien de valor patrimonial y cultural, gracias a la gestión de la arquitecta Sonia Ibáñez García en el año 2021. El plan museológico integra a la vida de Bonpland y a su relación con el territorio. Conserva un patrimonio tanto bonplandiano como jesuítico y guaraní, en colaboración con la municipalidad y con todas las instituciones a través del trabajo mancomunado entre comunidades locales y globales. La refuncionalización de la Casa Aimé Bonpland como museo se asocia al ODS número 4 en relación a la posibilidad de ofrecer un recurso educativo de primer nivel. Desde el espacio museal se accede a exposiciones asociadas a la vida de Bonpland, como también a una biblioteca y un jardín botánico. La directora articula acciones con los profesores y los alumnos del Instituto Técnico Superior, integrado el ODS número 9 de Industria, Innovación e Infraestructura,
En los pasos de Bonpland, los alumnos cultivan el jardín botánico que dinamiza la casa, devolviendo utilidad a un bien patrimonial. El jardín contiene plantas medicinales y autóctonas útiles para la elaboración de productos sostenibles, acción vinculada al ODS número 13 de Acción por el Clima y al ODS número 15 que se refiere a la vida de ecosistemas terrestres. Estos cultivos de plantas medicinales también aportan al ODS número 3 de garantizar una vida sana y promover el bienestar. Durante la semana, los alumnos del instituto abren las puertas de la casa donde reciben visitantes y estudiantes de los colegios que acuden a realizar algunos trabajos de investigación. Estas acciones formativas que cumple la Casa Bonpland en relación al Instituto Agrotécnico relacionan diversos ODS. La número 4 de Educación de Calidad, número 9 de Industria, número 11 y número 13. Al ser un lugar de encuentro y de intercambio, un museo vivo donde todos pueden dialogar y enriquecerse. Por eso también fue sede de varias reuniones científicas. Para fortalecer estos objetivos, parece conveniente desarrollar y consolidar las actividades de la Casa Bonpland a través de su articulación con un circuito de turismo cultural. Aportaría ampliamente a una gestión sostenible como al desarrollo local en línea con los ODS y en línea con las observaciones emitidas en el año 1887 en la reunión de Sintra, pues se subrayó que la cultura comienza a no ser tributaria de las ayudas e intervenciones públicas, sino a la inversa. La cultura representa un modo de creación de riqueza y empleo. Ya parte de los cultivos del jardín de la Casa Bonpland está destinada a las hermanas de la Compañía de María para su procesamiento y comercialización. Además, al articularse a políticas turístico-culturales que involucran a la red de misiones jesuíticas, permitiría abrir nuevas posibilidades para un crecimiento económico saneado, constante y sostenible en conformidad con el Código Ético Mundial. En ese sentido, se planifican distintos proyectos desde la dirección de la Casa, donde la arquitecta Sonia Ibáñez García trabaja en su puesta en valor a nivel educativo y cultural, actualizando las estrategias museográficas para relacionar el legado de Bonpland con la cultura y con la identidad del área. Todos esos objetivos están entonces en consonancia con varios ODS. Hoy en día, la asociación desarrolla otros proyectos relacionados con estas acciones, pues el año 2023 conmemora los 250 años del nacimiento de M. Bonpland. Es una ocasión para construir eventos desde el punto de vista del patrimonio sostenible acorde con los ODS, basándose en el ODS número 17, es decir, la producción de alianzas para conseguir objetivos. Se coordina de manera transatlántica una serie de actividades de difusión a través de exposiciones y reuniones científicas. En el ámbito del patrimonio natural y cultural, un tema fundamental concierne la botánica, ciencia privilegiada por M. Bonpland, de actualidad en torno al patrimonio sostenible y a los ODS. El patrimonio cultural puede ser promovido poniendo de relieve no solamente al patrimonio local o regional, sino también transatlántico, poniendo de relieve la circulación de los saberes entre América y Europa, subrayando los aportes de América a Europa. Como se puede constatar, la Asociación M. Bonpland participa en el cuidado del patrimonio sostenible, consolida sus bases, intercambiando con miembros de la sociedad civil tanto en muchos de los países explorados por el sabio francés.
Consolida proyectos de forma ética y democrática, preocupada por no olvidar a nadie y por trabajar con todos los actores basándose en el principio de la reciprocidad. De conformidad con estos principios, actualmente la Asociación M. Bonpland intenta agrupar los esfuerzos de todos. Intenta sensibilizar también las autoridades que podrían apoyar los objetivos de desarrollo sostenible que apoya y que están conforme con los objetivos de los actores interesados. Es para nosotros una ocasión única para obrar en común en lo que M. Bonpland llamaba el interés general. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los organizadores de ese congreso. Muchas gracias, Cedric Cerruti, Patricia Mariño y Erna del Puerto. Concluimos aquí con la cuarta y última ponencia de este bloque 13, eje 6. Vamos a compartir con ustedes a continuación un breve video sobre Área Protegida, un programa radial para reflexionar con la historia, nuestro patrimonio cultural y la función que cumplen los museos y otras instituciones y organismos que colaboran con el resguardo de nuestro patrimonio. Acompañan a Área Protegida el Comité Argentino de ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo que trabaja por la conservación, protección y valoración de los monumentos y sitios de valor patrimonial, y el Comité Argentino de ICOM, Consejo Internacional de Museos, organización no gubernamental que establece estándares profesionales y éticos para las actividades de los museos. Muchas gracias. Nos acompaña también en este bloque Rubén Vera, que es uno de los conductores del programa. Rubén, te estamos escuchando. Muchas gracias Mauro, y gracias por esta oportunidad de difundir este programa. Es un programa reciente que empezamos en abril y que está alineado con las políticas de ICOMOS desde la época de mi presidencia, entre el 2002 y el 2017. Después lo continuó Pedro de Leye, y ahora en la gestión de Gaby Santibáñez vamos por un poco más. Es decir, antes teníamos segmentos en otros programas y hoy estamos inaugurando este programa Área Protegida, que tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de reconocer, disfrutar y valorar nuestro patrimonio cultural. Y los ejes temáticos están centrados en los museos, la historia cultural urbana, para abordar temas relacionados con el patrimonio construido y el intangible. Quería comentar que este programa lo conducimos junto con Rodolfo Giunta, que es doctor en arquitectura, y sale por radio El Provincial, que es una radio online, y se pueden localizar los programas que ya están grabados, que salen por YouTube, entrando por Área Protegida, Radio El Provincial, y ahí están toda la serie de programas. Quería aclarar y comentar que nosotros disponemos de un registro oral que interpreto debe ser único en el país, donde están los profesionales más importantes en entrevistas. Y bueno, en esta serie, nosotros hemos, en esta serie de Área Protegida que arrancó en abril, nosotros hemos entrevistado a las autoridades de ICOMOS, a Santibáñez y a Marcela Clot, a las presidentas de ICOM, a la presidenta del SICOP, que también nos auspician estos organismos. Y bueno, hemos rescatado la voz de Carlos Moreno, de Ramón Gutiérrez, de Pedro, de Marcelo Elaibe, que trabaja sobre el tráfico ilícito de obras, de bienes culturales, a Nani Arias, a Daniel Javelson, a Alfredo Conti,
a José de Noderflich de Chile, bueno, tantos profesionales reconocidos y que nos dejan su testimonio oral. Así que los invitamos a que ustedes participen, puedan localizarnos a través de YouTube, y les adelanto que en octubre va a salir dentro de Área Protegida un segmento que se llama Voces Destacadas, que es justamente rescatar aquellas entrevistas que nosotros hicimos entre el 2012 y el 2017, que va a salir también por Radio El Provincial, y que son más de 250 entrevistas. Yo creo que tiene un valor patrimonial enorme este trabajo, porque vamos a escuchar en voz directa a todos los profesionales que han trabajado en patrimonio no solo en todos estos años, sino porque son profesionales de una importante trayectoria. Así que bueno, Mauro, Gaby, Marcela, les agradezco la oportunidad de haberme permitido difundir esto, y espero que se sumen, porque creo que tiene un valor interesante, no digo fundamental, pero es interesante poder escuchar a nuestros maestros. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén Vera. Agradecemos también a las ponencias que se han presentado, y quedan unos pocos minutos para quienes quieran realizar preguntas. De manera presencial, de manera virtual, recibimos las preguntas que quieran hacer acerca de las presentaciones. Buenos días. Me gustaría, acá a través del chat del Zoom se dio un pequeño diálogo. No sé, Gonzalo, si querés habilitar tu micrófono y compartir este agradecimiento hacia la primer ponencia, hacia Mabel Seca. Si no, si me permitís, lo voy a leer. Agradece a Mabel por incorporar la mirada de la gestión cultural a la temática del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible, tan necesario que nosotros los gestores culturales participemos más y visibilicemos nuestra labor. No sé, Mabel Seca, si querés hacer una breve reflexión. Sí, muchas gracias. Primero, bueno, agradecerle a Gonzalo sus palabras, y realmente es importante porque muchas veces parte de los inconvenientes que tenemos al momento de gestionar es la falta de profesionalización del sector, ¿no? Donde ampliamos un poco la mirada y donde podemos, a través de herramientas como la que acabo de presentar, lograr fortalecer estos espacios y generar acciones que sean consensuadas y sostenidas en el tiempo. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con la preservación del patrimonio, porque muchas veces nos concentramos en la preservación tal vez de un edificio, de un espacio, pero con poca actividad o participación comunitaria. Y eso es un aspecto clave a tener en cuenta, porque es lo que sostiene la identidad del lugar. Justamente, bueno, este trabajo es el disparador de mi proyecto de tesis doctoral, por eso también lo estaba presentando, que tiene que ver cómo incluir la dimensión cultural a la hora de hacer planificación urbana, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy bien, cerramos entonces de este modo este conjunto de ponencias acerca del eje identidad, cultura y democracia. Y bueno, las conclusiones un poco previas son que sin la participación de la comunidad no hay gestión posible. Muchas gracias.